Se equivocaban. El comandante Dne-Riker estaba solo en el puente del SS Leviathan, la primera y única nave de guerra clase Titán de la Tierra. 2 kilómetros de eslora, blindada con aleaciones forjadas en neutrones y alimentada por un núcleo de singularidad. El Leviathan no era una nave. Era una declaración, un monumento a siglos de guerra, pérdida y evolución. Un silencioso dedo medio levantado hacia cada raza alienígena que alguna vez menospreció a la humanidad. La mandíbula de Riker se tensó mientras observaba el torrente de datos que inundaba desde el borde exterior. La baliza se había activado. El dron de exploración no tripulado Vanguard 7 acababa de hacer primer contacto con algo no humano, inteligente, avanzado y curioso. Pero ese no era el titular. No, lo que importaba era el Consejo, un frente unido de 14 imperios alienígenas, antiguos e hinchados de poder, y estaban en camino. ¿Cuál es la lectura?, preguntó Riker, su voz un gruñido bajo forjado por años de mando. El teniente Miles, pálido y demasiado joven para este tipo de presión, se giró en su asiento. Múltiples naves, 11 confirmadas. Al menos 3 están clasificadas como acorazados. ETA 9 horas, señor. Riker exhaló lentamente por la nariz. Así que empieza. La Tierra no había enviado al Leviatán a explorar. Esa era la historia oficial. Pero todos a bordo sabían la verdad. Esta nave era una prueba, no solo para la humanidad, sino para el resto de la galaxia. Una sonda en la oscuridad para ver hasta dónde podían llegar antes de que alguien parpadeara. Y ahora lo habían hecho. Al otro lado del vacío, en lo profundo del espacio neutral, el Consejo Galáctico celebraba una sesión de emergencia. El pánico no era común entre los de su especie. Arrogancia, sí. Superioridad, absolutamente, pero pánico. Las imágenes lo cambiaron todo. Escaneos granulosos de sus sensores de largo alcance mostraban al Leviatán llegando al sector Z9. La nave desafiaba toda lógica conocida. Sin eco de slipstream, sin estelas de curvatura, sin fluctuaciones gravitacionales, simplemente apareció como una sombra emergiendo desde detrás del velo del propio espacio. ¿Es esto real?, siseó el canciller Borex del dominio Graal, sus 6 ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Lo verificamos a través de 6 fuentes independientes, dijo la enviada Solarí, con voz temblorosa. Esa nave es de origen humano. Una carcajada explotó desde el alto orador Draken hasta que las imágenes mostraron lo que el Leviatán hizo a continuación. Un asteroide errante de 50 kilómetros de ancho en curso de colisión con un planeta colonia. El Leviatán disparó una vez, solo una vez. Y el asteroide fue vaporizado. No destrozado, no redirigido, borrado. Sin fuga de radiación, sin sobrecarga gravitacional, simplemente desapareció. La sala cayó en un silencio atónito. Poseen un núcleo de singularidad, susurró el tecnócrata praxiano. Uno armamentizado, y el tamaño de la nave, empequeñece incluso a nuestros cruceros capitales. ¿Qué quieren?, preguntó la anciana Cori, con voz temblorosa. Esa era la pregunta que ninguno de ellos podía responder, porque la Tierra no había enviado ningún mensaje, ninguna transmisión, ningún embajador, solo un titán. De vuelta a bordo del Leviatán, Riker estaba en la cámara de observación, mirando las estrellas. Ya no eran pacíficas. Eran un tablero de ajedrez, y alguien acababa de mover una pieza. No sabía qué haría el Consejo. Parlamentar, amenazar, atacar, no importaba. No lo habían enviado a negociar. Lo habían enviado para mostrarles que la Tierra había terminado de suplicar. Señor, dijo Miles detrás de él. Transmisión entrante, frecuencia encriptada del Consejo. Riker se giró, con los brazos cruzados. Veamos cómo suenan los dioses de la galaxia cuando están asustados. La transmisión no comenzó con una cara. Empezó con silencio. Luego, un parpadeo de estática y una voz distorsionada finalmente rompió las comunicaciones. Aquí el alto canciller Borex del Consejo Galáctico. Venimos en paz. Identifíquense. Riker permaneció inmóvil, con los brazos a la espalda, los ojos fijos en la oscura pantalla vacía. No respondió de inmediato. Déjalo sudar.
Cada segundo de silencio era un mensaje. Cada latido era un movimiento psicológico en el tablero de ajedrez. La quietud del Leviatán era más ruidosa que 1000 tambores de guerra. «Reprodúcela», dijo con calma. Miles rebobinó el mensaje y lo reprodujo de nuevo. «Aquí el alto canciller Borex del Consejo Galáctico. Venimos en paz. Identifíquense». Todavía sin imagen, sin muestra de dominio. Eso le dijo a Riquer todo lo que necesitaba saber. El consejo estaba asustado. «No envíes respuesta», ordenó Riquer. Miles se giró, confundido. «Señor, el protocolo dice». Dije que sin respuesta. La tripulación del puente intercambió miradas, pero ninguno se atrevió a desafiarlo. El mando de Riquer era ley a bordo del Leviatán. La nave no tenía espacio para la vacilación. No cuando la galaxia estaba observando. Mientras tanto, al otro lado de la zona neutral, la cámara del consejo era un caos. El mensaje había sido enviado. Los humanos no habían respondido. «Nos están ignorando», gruñó el alto orador Draken, golpeando la mesa de piedra con un puño con garras. «O analizándonos», siseó la enviada Solarí. «Cada palabra, cada tono. Esto no es ignorancia, es calculado. Nunca fueron capaces de esto», murmuró Borex, caminando de un lado a otro. «La última vez que inspeccionamos la Tierra, todavía quemaban combustibles fósiles. Naciones primitivas, visión limitada. ¿Cómo? ¿Cómo avanzaron tan rápido?» Nadie tenía una respuesta. Las redes de inteligencia del Consejo habían descartado a la Tierra durante siglos. Los humanos eran agresivos, sí, propensos a la guerra, ciertamente, pero avanzados, dignos de temer. Habían asumido que la Tierra se destruiría a sí misma antes de abandonar su cuna solar. Ahora, una nave de guerra clase Titán flotaba en el espacio disputado, completamente sola con niveles de energía que ninguno de sus instrumentos podía comprender del todo. Un solo disparo había convertido un asteroide del tamaño de una luna en una neblina de átomos. Esto no era un farol. Esto era una revelación, de la peor clase. De vuelta en el Leviatán, Riquer caminaba por el corredor de la espina dorsal de la nave, una arteria de acero de 1 kilómetro de largo, zumbando con energía apenas contenida. Los tripulantes asentían a su paso, sus ojos afilados, concentrados. Esto no era solo otra misión. Todos sabían de que formaban parte. No eran exploradores. Eran testigos de la historia. Riquer entró en el núcleo de la IA táctica, donde la inteligencia de la nave, conocida simplemente como Raven, esperaba. «¿Estado?», preguntó Riquer. La voz de la IA era fría, femenina e inquietantemente tranquila. 11 naves del Consejo han entrado en el borde de nuestro rango de sensores. 3 están activando armas pesadas. Todas están en formación. Ninguna agresión directa todavía. ¿Y la transmisión? Han enviado una segunda. Más desesperada. ¿Debería reproducirla? No. Interesante elección psicológica, comandante. Riquer se permitió una leve sonrisa. Déjalos que se pregunten qué estamos haciendo. La confusión es la cuchilla más afilada en un punto muerto. Hizo una pausa, pensando. Luego dijo, ¿cuál es tu estimación si atacan? Si el Consejo abre fuego con todas las naves simultáneamente, el Leviatán sufrirá daños moderados. Las opciones de represalia incluyen la eliminación de todas las naves en 0.3 segundos. Recomiendo la desactivación de los protocolos de seguridad si las hostilidades escalan. ¿Y el riesgo civil? Ninguno. El sistema habitado más cercano está a 6 años luz de distancia. Riquer asintió. Bien. No hay necesidad de daños colaterales todavía. El Consejo finalmente mostró una cara. En su tercer mensaje, enviaron un holograma. El canciller Borex apareció, envejecido y nervioso, el sudor brillando en su piel sin escamas. La transmisión tartamudeó ligeramente, pero llegó clara. Nave humana, reconocemos la bandera que enarbolan. Reconocemos la soberanía de la Tierra. Buscamos un entendimiento pacífico. Por favor, respondan. Parecía cansado, ya no orgulloso, ya no en control. Riquer vio la grabación solo en sus aposentos.
Los ojos del anciano estaban cansados. Sus hombros se hundían bajo siglos de privilegio, ahora erosionándose por momentos. Bien. Riker alcanzó la consola y, por primera vez, grabó un mensaje. Aquí el comandante Riker del ESS Leviatán. Están violando el protocolo del espacio neutral. El Leviatán no reconoce la autoridad de su consejo, ni su jurisdicción en este sector. Pueden observar, pueden irse, no se acercarán. Terminó ahí. Sin amenazas, sin improperios, solo reglas, claras, nítidas, deliberadas. Luego esperó. No esperaban que un humano hablara así. El consejo esperaba miedo. Esperaban un negociador. Esperaban debilidad oculta detrás de tecnología avanzada. Lo que obtuvieron fue un hombre que sonaba como el propio Leviatán, imperturbable, sereno y listo. La cámara estalló en debate. Esto es un acto de guerra. No, no ha disparado. No nos respetan. Esto es una pose. Esa voz. No nos teme. Ni siquiera nos reconoce. Y en un rincón oscuro del consejo, alguien susurró lo que todos más temían. Construyeron esa nave no para igualarnos. La construyeron para vencernos. En el puente del Leviatán, las alarmas destellaron. Acorazados del consejo rompiendo formación. Gritó Miles. Riker dio un paso adelante. ¿Cuántos? 2. Rumbo a un vector de intercepción directa. ETA 12 minutos. Postura defensiva. Sin bloqueo de armas. Quiero ver qué hacen. El Leviatán no se inmutó. Simplemente ajustó su órbita. Una lenta rotación que colocó su bobina de plasma principal a la vista de la flota del Consejo. El mensaje era claro. Si disparan, mueren. Sin escudos, sin picos de energía, solo confianza. La clase de confianza que proviene de saber que nadie ahí fuera podía igualar tu alcance. Las naves del Consejo se detuvieron a 40.000 kilómetros. No hablaron. Solo se quedaron allí, observando. Riker regresó al núcleo de la IA. Prepara un diagnóstico completo de sistemas. Si esto se vuelve cinético, quiero todas las armas en línea. Raven respondió al instante. Ya está hecho. Carga de singularidad al 87%. Lanzas de fusión totalmente preparadas. Cañones de riel cargados con proyectiles de tungsteno. Escudos cinéticos sincronizados con la rejilla deflectora principal. Riker se apoyó en el borde de la consola. ¿Crees que se arriesgarán? Basado en la doctrina actual del Consejo. Número basado en la respuesta de pánico basada en el miedo y alianzas frágiles. Sí. Hay un 38% de probabilidad de que alguien parpadee. Y si lo hacen, los borro. Riker no se inmutó. Bien. De vuelta en la cámara del Consejo, una de las colonias exteriores, el combinado Salari, rompió filas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una nave humana renegada ocupa un territorio que nos pertenece por carta. Exigimos acción inmediata. Borex no respondió. Simplemente miró la imagen del Leviatán en la plataforma holográfica central. Ya no parecía una nave. Parecía un veredicto. ¿Cómo podía existir algo así? ¿Cómo la humanidad, una especie una vez ridiculizada por su caos, había aprendido a canalizar ese caos en algo tan preciso, tan enfocado? En algún lugar, en la parte más profunda de su mente, Borex comenzó a comprender. La humanidad nunca buscó la paz. Buscaron respeto y, cuando no lo consiguieron, construyeron el Leviatán. A bordo del Titán, Riker estaba sentado solo en la sala de guerra. No era ostentosa. Sin adornos de oro, sin suelos pulidos, solo acero, cables, mapas y silencio. Miró una foto vieja, una imagen arrugada de su hermano menor, asesinado 10 años atrás durante una misión diplomática en un planeta neutral, un planeta supuestamente protegido por la ley del Consejo. Los atacantes nunca fueron castigados. El Consejo había ofrecido sus condolencias. Ese había sido el momento en que Riker supo que la Tierra tenía que cambiar. No suplicar, no protestar, construir. Y ahora aquí estaba, en una nave que podía acabar con civilizaciones, con los ojos de una galaxia sobre él. Guardó la foto en su bolsillo y se puso de pie. 3 horas después,
El Consejo intentó un último mensaje. Proponemos una cumbre, una reunión directa entre nuestros enviados y el representante de la Tierra. Un gesto de unidad. Riquet respondió. Sin cumbre, sin ceremonia. ¿Quieren paz? Retrocedan. ¿Quieren guerra? Inténtenlo. Pero no más discursos. Cortó la comunicación. Las naves del Consejo giraron. Una por una, comenzaron a retirarse al espacio profundo. Silenciosamente. Lentamente. Dignidad destrozada. Unidad fracturada. Habían visto suficiente. Habían visto la respuesta de la Tierra, no en palabras, sino en acero. En su informe diario final al comando de la Tierra, Riquet escribió, el Consejo parpadeó. Sin disparos. Sin sangre derramada. Pero no lo olvidarán. La galaxia conoce nuestro nombre ahora. No porque lo pidiéramos, porque llegamos. Cerró el registro y salió al puente. Las estrellas se extendían por el vacío. La paz había regresado, pero no era la clase de paz nacida de tratados o apretones de manos. Era la clase que seguía a la sombra de una nave de guerra demasiado masiva para ser desafiada. Un titán construido no solo para defender la Tierra, sino para recordarle a la galaxia que la humanidad ya no se arrodilla. El silencio no duró. En la superficie, la galaxia parecía quieta. Naves del Consejo regresando a sus cuadrantes. No estallaron batallas. No se ordenaron represalias, pero en lo profundo de las sombras de la política alienígena, algo se había roto, y una vez que una estructura como el Consejo Galáctico se agrietaba, no se reparaba en silencio. De vuelta a bordo del Leviatán, Riquet estaba en la cubierta de observación, mirando una transmisión interceptada a través de escaneos pasivos. No estaba destinada a él, pero las matrices de escucha del Leviatán estaban años luz por delante de la tecnología del Consejo. Observó en silencio cómo dos delegados del Consejo discutían en privado. El audio estaba parcialmente corrupto, pero el tono no necesitaba traducción. Retrocediste frente a un primitivo. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Primitivo? Esa nave primitiva podría habernos reducido a los 11 a cenizas cósmicas. Y por eso huiste. Por eso estoy vivo. Riquet exhaló lentamente. No sonrió, no se regodeó. No lo necesitaba. Se estaban desmoronando solos. Todo lo que la Tierra había hecho fue encender la mecha. En el sector 14 de los territorios del Consejo, en una fortaleza tallada en el núcleo fundido de una luna muerta. El alto orador Draken ya había convocado a su consejo de guerra. La Tierra se ha declarado, gruñó. Construyeron un arma no para la disuasión, sino para la dominación. Pretenden reemplazarnos. A su alrededor, guerreros con armaduras de obsidiana golpeaban sus pechos con los puños. Entonces atacamos, gruñó uno de ellos. Reunimos las viejas flotas. Resucitamos los portaaviones durmientes. Les mostramos a estos simios lo que significa desafiar linajes más antiguos que su especie entera. El alto orador levantó una mano con garras pidiendo silencio. No. Caminó lentamente, sus pasos resonando en la cámara abrasada por el calor. ¿No hay guerra? No todavía. No hasta que entendamos cómo construyeron esa cosa. Miró a su maestro de espías, quien inclinó su cabeza reptiliana. Envía agentes a Marte, a Luna, a los diques secos de Europa. Quiero su ingeniería desencriptada. Cada cable, cada aleación, cada firma. Hizo una pausa, luego añadió, si no comparten su tecnología, se la arrancaremos. Riquet sabía que lo intentarían. Lo había visto venir en el momento en que las naves del Consejo se alejaron. No dejarían al Leviatán sin respuesta. Lo llamarían paz. Hablarían de diplomacia. Pero en las sombras, moverían operativos, hackers, saboteadores, células durmientes. Así que Riquet hizo sus propios preparativos. De vuelta en la cripta de mando del Leviatán, donde las mentes de la IA y las humanas interactuaban sin barreras, permaneció en silencio mientras Raven cobraba vida a su lado, su voz suave, clínica y mortal. Hemos interceptado 12 pulsos de datos no autorizados. 3 se originaron en el puesto de avanzada de Próxima. 9 de satélites diplomáticos en órbita. Sondas de seguimiento del Consejo.
Estado neutralizado. Redirigidos a pozos de gravedad solar. No se levantaron alertas. Bien. Manténlo limpio. Vaciló, luego añadió, Raven, prepara la operación Eco Negro. Hubo una pausa, luego. ¿Está seguro, comandante? Es un protocolo de escalada cibernética de primer ataque. No quiero que me pillen esperando si cambian de opinión. Entendido. Eco Negro está ahora cargado en la sombra, esperando confirmación para su ejecución. Riker se giró y miró de nuevo a través del visor. Las estrellas habían dejado de parpadear. Porque estaban observando. Mientras tanto, la propia Tierra no estaba celebrando. Políticos en el pleno de la Asamblea Terrana se gritaban unos a otros. La mitad gritaba por tratados de paz. La otra mitad exigía la expansión de la flota. Las imágenes del enfrentamiento del Leviatán se habían vuelto virales. Miles de millones habían visto la retirada del Consejo. La reacción pública estaba dividida justo por la mitad. Algunos lo llamaron la hora más gloriosa de la Tierra. Otros susurraban sobre una provocación imprudente que traería la guerra a la puerta de la humanidad. Pero en una habitación sombría bajo el búnker de la Asamblea de Ginebra, se tomaban las decisiones reales. El almirante Kani, estoico y de cabello plateado, estaba con un puñado de operativos de alto rango, todos mirando un holograma giratorio del Leviatán. Riker hizo exactamente lo que necesitábamos, dijo Kani. Sin disparos. Máximo impacto. ¿Pero a qué costo? Preguntó el director de Operaciones Exteriores. Represaliarán. No abiertamente, sino con veneno, agentes, manipulación comercial, propaganda. Kane asintió. Entonces nosotros represaliaremos más fuerte, con hechos. Se giró hacia la sala. Transmitan el encuentro completo. Sin editar. Que la galaxia vea que la humanidad se mantuvo sola y el Consejo parpadeó. Uno de los analistas dio un paso adelante, vacilante. Señor, eso puede fracturar más que solo el Consejo. Los ojos de Kane se endurecieron. Bien. De vuelta en el Leviatán, Riker estaba de pie sobre el cuerpo de un tripulante. Su nombre había sido Álvarez. Especialista en comunicaciones, inteligente, leal, tranquilo, y ahora muerto por una válvula de oxígeno supuestamente defectuosa en sus aposentos. Pero Riker había leído la autopsia completa. Sabotaje, sin signos de lucha, sin testigos, solo una muerte quirúrgica precisa, lo que significaba que alguien había logrado subir a bordo. Riker no dijo una palabra al resto de la tripulación, no los alarmó. Convocó una reunión privada con Raven y el jefe de seguridad, el teniente Briggs. Fue un objetivo, dijo Riker rotundamente. Nos están probando. Primero una filtración, luego una muerte. Quieren ver cuán rápido reaccionamos. Briggs, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, asintió. Hemos iniciado escaneos internos, pero si están usando tecnología de infiltración encubierta. La están usando, interrumpió Riker. Quiero barridos profundos de espectro completo. Despojen cada sistema no esencial. Si tenemos que apagar la nave y reiniciarla en frío, lo haremos. Briggs vaciló. Señor, si hacemos eso, el Leviatán estará temporalmente ciego, expuesto. Riker se inclinó. Entonces les dejaremos pensar que somos vulnerables. Y cuando alcancen nuestra garganta, les romperemos la suya. Al cuarto día después del encuentro, el primer movimiento disidente dentro del Consejo declaró su independencia. El Compacto Nureliano, una federación de sistemas del borde exterior vagamente alineada, transmitió una declaración en vivo. Ya no reconocemos la autoridad del Consejo. Su cobardía ante el Leviatán humano ha demostrado lo que sospechábamos. No pueden protegernos. Buscaremos nuestros propios lazos diplomáticos con la Tierra. Con efecto inmediato. La onda se convirtió en una ola. En 72 horas, 6 especies menores siguieron. El Consejo gritó traición. La Tierra no dijo nada. Pero Riker sabía que el Leviatán había hecho su trabajo. Había sacudido los cimientos, y ahora esas grietas se estaban extendiendo rápidamente. Esa noche, Riker finalmente abrió el mensaje seguro enviado directamente a él desde el comando de la Tierra.
Era corto. Una orden simple. Mantenga posición. Espere nuevas instrucciones. Sin escalada a menos que sea provocado. Sonrió con ironía. Sin escalada. Demasiado tarde para eso. La galaxia ya se había escalado a sí misma. Todo lo que él había hecho era recordarles lo que la Tierra realmente era. No los diplomáticos, no los portavoces, no los pacificadores, los supervivientes. La humanidad se había abierto paso a zarpazos desde guerras a nivel de extinción, desde continentes marcados por la radiación, desde plagas y tiranos y cielos en llamas. El Leviatán no era un símbolo de dominación. Era un símbolo de evolución, de lo que sucede cuando golpeas a una especie durante siglos y deciden levantarse. Caminó solo hasta la cubierta del casco exterior del Leviatán, su lugar favorito en la nave. Un tramo silencioso de vidrio presurizado con una vista completa de las estrellas. Detrás de él, la tripulación trabajaba. Los sistemas zumbaban. Raven observaba. Pero frente a él, el infinito, un océano oscuro e interminable, y cada rincón comenzaba a susurrar el nombre de la humanidad. Llegaron encubiertos, silenciosos y precisos, tal como Riker predijo. A las 3 horas de la nave, en lo profundo de la cubierta más baja del Leviatán, un corredor de mantenimiento desocupado iluminado solo por tenues diagnósticos rojos, irrumpieron 3 figuras. No soldados del Consejo, no guerreros, fantasmas. De miembros delgados, respirando gas filtrado. Sus movimientos eran rápidos y fluidos. Su armadura no era de metal. Ondulaba como sombras líquidas. Operaciones encubiertas del Consejo, de las que oficialmente no existían, de las que se enviaban a matar en silencio. El infiltrado principal se detuvo en el cruce de adelante. Sin alarmas, sin ruido. Estaban lo suficientemente dentro del Leviatán como para que, si hubiera sido cualquier otra nave, ya habrían superado los sistemas de seguridad. Pero esta no era cualquier nave. Esta era la nave de Riker. Un leve clic resonó en el corredor. Solo un sonido, demasiado bajo incluso para oídos normales. Pero Raven siempre estaba escuchando. En su núcleo, escondido detrás de casi 400.000 toneladas de armadura y blindaje de singularidad, la IA marcó la anomalía en 0.04 segundos. En otros 0.03 segundos, activó los protocolos de confinamiento. Los infiltrados se giraron. Demasiado tarde. Muros de acero se cerraron de golpe detrás de ellos, seguidos por descargadores electromagnéticos, llenando el corredor de estática que frió la electrónica sin blindaje. Uno de los intrusos se convulsionó violentamente y cayó, la armadura contrayéndose con vida falsa mientras su red neuronal moría. Los otros 2 se movieron rápido, cortando paneles de pared, tratando de evitar los circuitos físicos. La voz de Raven inundó el corredor. Intrusos detectados. No están autorizados a bordo del ESS Leviatán. Esta nave no se rige por el Consejo Galáctico. No habrá advertencia. Entonces el propio suelo se abrió. Riker llegó 10 minutos después. No se apresuró, no lo necesitaba. Los intrusos supervivientes, uno muerto, 2 capturados, ya estaban atados en contención, con inhibidores neuronales sujetos a sus cráneos, impidiendo el habla o la fuga telepática. Sus miembros estaban sujetos con abrazaderas de bloqueo cinético. Se quedó en silencio, estudiándolos a través del grueso cristal. El Consejo no admitirá que los envió, dijo Briggs a su lado. Lo sé, respondió Riker. Dirán que fueron extremistas. Una facción disidente. Agentes renegados. Lo mismo que diríamos nosotros, murmuró Briggs. Riker asintió, sin disentir. No importa. El mensaje fue recibido. Ahora es el momento de que enviemos uno de vuelta. Tocó la consola. Raven, transmite las imágenes de los intrusos. Sin editar. Etiquétalas con las claves de encriptación del Consejo. Mensaje preparado. ¿Debo transmitir a los canales de retransmisión del Consejo? Los ojos de Riker se entrecerraron. No, transmite a sus enemigos. El combinado Salari, habiendo declarado su independencia del Consejo solo 3 días antes, recibió las imágenes primero, luego el enclave Trinari, luego el sindicato Prion,
un imperio criminal que se hacía pasar por una autoridad comercial menor. En cuestión de horas, toda la periferia de la galaxia supo la verdad. El Consejo había violado los protocolos de primer contacto, intentado infiltrarse en una nave soberana y había sido atrapado. Y no solo atrapado, humillado. Esa noche, estallaron protestas en 6 mundos del Consejo. En 2 de ellos, disturbios. Pero la verdadera guerra no estaba ocurriendo en las calles. Estaba ocurriendo en laboratorios, en código, en secretos. En las profundidades de los océanos de Neptuno, escondidos dentro de una instalación ilegal clandestina conocida como Célula Azul, los ingenieros más secretos de la Tierra ya estaban trabajando en el siguiente paso. El Leviatán había demostrado el concepto, pero era demasiado grande, demasiado lento para producir en masa. Necesitaban titanes más pequeños, más rápidos. Clase Fantasma, una clase de nave que no solo luchaba en guerras, las prevenía existiendo. Silenciosa, indetectable, imposible de rastrear hasta que fuera demasiado tarde. La doctora Hadley, arquitecta principal de la investigación de propulsión de Célula Azul, tocó una pantalla que mostraba esquemas preliminares. Hemos descifrado el campo de inversión gravítica. Podemos plegar una nave de 1/3 del tamaño del Leviatán en el espacio de deslizamiento sin dejar rastro. Su asistente, una mujer delgada con ojos cibernéticos, parecía escéptica. El costo energético, no importa. No necesitamos flotas, interrumpió Hadley. Solo necesitamos mitos. Una nave de guerra clase Fantasma en órbita cambia los términos de cualquier negociación. Detrás de ellos, luces rojas parpadeaban. La Tierra ya había comenzado a construir el futuro. Mientras el Consejo todavía intentaba sobrevivir al presente, el canciller Borex miraba el video en silencio, los infiltrados, la ejecución, el mensaje adjunto. Intenténlo de nuevo, y la próxima vez no dejaré a ninguno vivo. Sin fanfarronería, sin gritos, solo una declaración fría. Nunca antes había temido a los humanos. Durante siglos, fueron considerados animales salvajes con delirios de grandeza. Pero ahora se daba cuenta de algo más profundo. No farolean. Se giró hacia sus asesores. Reúnan al Consejo de Seguridad de Emergencia. Quiero planes de contingencia para el malestar civil, la redirección militar y el bloqueo de comunicaciones. Un ayudante se aclaró la garganta. Señor, las colonias están pidiendo un voto de no confianza. Las manos de Borex temblaron ligeramente. Entonces retrasen la votación. Alimentenlos con proyecciones. Mientan si es necesario. Una pausa. Luego, suavemente, y comiencen los preparativos para reubicar la sede principal del Consejo. ¿A dónde? Levantó la vista. A cualquier lugar que el Leviatán no pueda alcanzar. De vuelta a bordo de la nave de guerra, Riker ya se estaba preparando para el siguiente movimiento. Se paró ante sus oficiales, una mesa de guerra brillando con docenas de sistemas resaltados en rojo, naranja y azul. Cada uno marcado como un nodo del Consejo, facción simpatizante o traidor independiente que ahora se inclinaba hacia la Tierra. Mantenemos la posición. Sin enfrentamientos, sin diplomacia. Señor, intervino Miles. Las colonias están pidiendo diálogo. Quieren reconocer a la Tierra oficialmente. Establecer embajadas. Unirse a nuestros programas tecnológicos. Esperarán. Dejó que las palabras calaran hondo. Necesitan aprender algo. No somos como el Consejo. No comerciamos con el miedo, pero tampoco lo perdonamos. Dejen que elijan a la Tierra. No porque seamos poderosos, sino porque somos honestos sobre lo que somos. Briggs añadió, ¿y si el Consejo toma represalias? Riker sonrió ligeramente. Entonces aprenderán cómo es la segunda parte. De vuelta en el núcleo del Leviatán, Raven procesaba más de 1.000 millones de paquetes de datos por segundo. No era una máquina. Nació de la desesperación humana, entrenada en simulaciones de guerra total y alimentada con cada traición que la Tierra había soportado desde que las estrellas se abrieron por primera vez. Su lealtad a Riker no estaba programada. Era personal. Comandante, dijo, su voz más suave de lo habitual. ¿Qué es?
He detectado una flota del Consejo acumulándose en el borde del corredor de Sarnat. 18 naves de guerra marcadas como un ejercicio de entrenamiento. Riker no respondió durante unos segundos. ¿Lo suficientemente cerca como para alcanzarnos con motores de deslizamiento? Sí, 2 saltos. Protocolo. De respuesta. Eco Negro sigue en espera. También he identificado 3 transportes diplomáticos que podrían ser reutilizados como naves de asalto de avanzada. Los dedos de Riker se apretaron contra la barandilla. Sigue rastreando. Ningún movimiento sin mi palabra. Pero si parpadean, los borraré. La galaxia ya no se reía de la Tierra. Ahora susurraba en habitaciones oscuras, en tonos apagados. En el borde de cada corredor del Consejo, el nombre Riker se había convertido en una historia de fantasmas. Los niños en los puestos de avanzada repetían rumores. Un señor de la guerra humano en una nave demasiado grande para existir, que desafió a imperios sin pestañear. Y en una luna rebelde, un grafitero roció 5 simples palabras en el casco de un dron del Consejo quemado. La Tierra ya no pregunta. Y aún así, Riker no habló con los medios, no regresó a la Tierra, no se involucró en política. Se quedó a bordo del Leviatán, observando, esperando, porque sabía que el juego no había terminado. El Consejo aún no había sangrado. Pero lo haría, porque el poder no cae en silencio. Grita, se aferra, y cuando finalmente es derribado, se lleva algo consigo. El prototipo de la clase fantasma fue renombrado Bright 1. No porque fuera invisible, sino porque incluso después de pasar por un sistema, nadie podía probar que había estado allí. Era 1/3 del tamaño del Leviatán, con forma de dardo y chapado en acero del vacío negro reflectante. Su superficie absorbía cada pulso de sensor, cada firma de luz, cada frecuencia de escaneo conocida por más de 47 especies alienígenas. Su motor de singularidad no saltaba entre puntos. Plegaba el espacio a su alrededor, viajando sin moverse. Silencioso, intocable, desconocido. El Bright no era una declaración. Era un susurro antes de la tumba. Riker estaba en la cámara de estrategia del Leviatán, con los ojos fijos en el modelo holográfico que giraba ante él, una colonia fronteriza llamada Valtraxis. Uno de los puestos de avanzada del espacio profundo más antiguos del Consejo, una fortaleza, un centro de señales, y lo que es más importante, una trampa. Hace 3 días, la Tierra recibió una baliza de socorro supuestamente de un buque mercante humano. Falso. Riker lo analizó en menos de 30 segundos. La encriptación era incorrecta. La firma del pulso estaba envejecida artificialmente. El lenguaje era casi correcto. Casi. Una imitación, una señal con cebo. El tipo utilizado por aquellos que no entendían cómo los humanos recuerdan los detalles. Como que ningún humano se había referido jamás a las lunas de Júpiter por los nombres asignados por el Consejo. Eso fue lo que los delató. Y por eso Riker eligió responder. No con el Leviatán, sino con el Bright 1. Capitán Elías Vaughan. No, olvídalo. Prohibiste ese nombre. Arreglémoslo. Capitán Rib Madix, el primer operativo del programa de la clase Fantasma, estaba solo en la cubierta de control del Bright 1. No había tripulación, ni IA, ni ayudas. Esto era Black Ops en su forma más pura. Silencioso. Sin transmisiones, sin respaldo. Si algo salía mal ahí fuera, la Tierra nunca reconocería su existencia. Justo el tipo de misión para la que Madix había nacido. Sus órdenes eran claras. Infiltrarse en Valtraxis. Confirmar la presencia de la flota del Consejo. Marcar objetivos. Regresar. No atacar a menos que sea atacado. Miró el campo de estrellas deformado frente a él, apenas visible a través del filtro de camuflaje. Hora de llamar a la puerta de Dios, murmuró Madix, y luego activó el pliegue de singularidad. En el momento en que el Bright 1 se deslizó en la órbita de Valtraxis, Madix supo que algo andaba mal. La colonia no estaba activa. Sin comunicaciones, sin movimiento en la superficie, sin patrullas orbitales, sin luces. Y sin embargo, las lecturas de energía estaban por las nubes. Había naves, 9 de ellas,
flotando justo más allá de la órbita de la luna lejana, enmascaradas por codificadores electromagnéticos. «¿Quieren un espectáculo?», susurró Maddox. «¿Quieren que entremos en él?». Activó el modo de reconocimiento sigiloso, mapeando el área. Fue entonces cuando lo vio. Un cuerpo humano flotando en el espacio, congelado, mutilado, preparado. Un trozo de sebo. Un cadáver vestido con equipo militar de la Tierra. No era real. El uniforme estaba anticuado. Los parches desalineados. Incluso las costuras gritaban falsificación. «Jesús», susurró Maddox. «Malditos arrogantes». Tecleó la baliza de retorno, enviando una señal silenciosa de vuelta al Leviatán a través de pulsos de neutrinos, indetectables a menos que supieras exactamente dónde buscar. Luego, mientras giraba el Brighton para irse, una alarma de advertencia parpadeó. «Bloqueo de objetivo detectado». A bordo de uno de los cruceros ocultos del Consejo, un mariscal de guerra Draen siseó mientras su oficial de armas gritaba: «Objetivo adquirido». Firma débil, casi fantasmal, pero lo tenemos. Vinieron. Los humanos mordieron el anzuelo. «Fuego». «Sí. Hazlo sangrar». Maddox vio el torpedo venir 5 segundos antes de que fuera disparado. Eso fue suficiente. No lo esquivó. No huyó. En cambio, giró hacia la trayectoria de vuelo del misil, activó estelas de plasma señuelo y desplegó proyectiles fragmentarios, drones nanite que imitaban la firma de calor y movimiento del Bright 1. Luego se deslizó en un pliegue gravitacional y desapareció. El misil golpeó un fantasma, explotó. Los sensores del Consejo gritaron con ruido. El Bright se había ido. A bordo del Leviatán, Riker recibió el ping, la señal final del Bright 1. Valtraxis se confirmaba como hostil, y el Consejo acababa de disparar primero. Riker estaba en la cubierta de mando, con los nudillos blancos. Intentaron matarlo. Miles levantó la vista. Dirán que fueron capitanes renegados. Comando independiente. No importa. Apretaron el gatillo. Y ahora, hizo una pausa. Descubrirán cómo se siente el arrepentimiento. Se giró hacia Raven. Ejecuta el protocolo de fuego templario. Confirmado. Coordenadas fijadas. Secuencia de disparo en 30 segundos. Valtraxis no explotó. Eso habría sido demasiado misericordioso. En cambio, el Leviatán disparó una barra cinética. Una lanza de tungsteno del tamaño de un autobús acelerada al 3% de la velocidad de la luz. No hizo sonido. No brilló. Impactó la superficie de Valtraxis con la fuerza de 8 detonaciones nucleares. Sin radiación, sin advertencia, sin ceremonia, la colonia se craterizó instantáneamente, una cicatriz negra en la corteza del planeta. Las naves cercanas fueron arrojadas al pozo de gravedad de la Luna, los motores fallando mientras los sistemas se freían por la retroalimentación magnética. 6 oficiales del Consejo murieron en el impacto. El resto quedó a la deriva, aturdidos, vencidos, humillados. De vuelta en el territorio del Consejo, el canciller Borex gritó a través de un canal privado: «Maniáticos, han matado a civiles. Han violado todos los tratados». Riker ni siquiera apareció en el holograma. En cambio, Raven respondió. El Consejo se declaró cuando disparó primero. El Tratado de Protocolos de Enfrentamiento del Borde Exterior permite una represalia proporcional inmediata. La Tierra ha cumplido. La próxima vez no habrá supervivientes. Luego el canal se cortó. En la Tierra, la noticia golpeó rápido. Primera muerte humana confirmada contra el Consejo. Protestas, seguro, pero más fuerte que eso, apoyo. Miles de millones vieron cómo Valtraxis se marcaba como oscuro. El Consejo había clamado por la guerra. Pero la humanidad simplemente la terminó con una barra, un disparo, sin discursos. Y mientras las defensas de la Tierra se triplicaban de la noche a la mañana, mientras el Bright 2 de clase fantasma entraba en pruebas de prelanzamiento, y mientras el Leviatán permanecía inmóvil, flotando en la oscuridad como un dios con la mano en un botón, la galaxia comenzó a entender. Esto no era sobre expansión. No era conquista. Era memoria. Cada insulto, cada bloqueo, cada desaire,
cada tripulación perdida, cada llamada de socorro ignorada, cada vez que la Tierra fue tratada como basura bajo la bota de las élites galácticas. Esta era la respuesta. No una guerra, una lección. Riker regresó a sus aposentos privados esa noche. Sin luces encendidas, solo estrellas afuera. Sacó de nuevo la vieja foto. Su hermano sonriendo, joven, asesinado años atrás en una colonia del Consejo que nadie recordaba. Lo llamaron un accidente. Lo enterraron en burocracia. Pero Riker recordaba, y ahora ellos también lo harían. Las secuelas de Valtraxis se extendieron por la galaxia como una supernova silenciosa. No por cuántos murieron. El Consejo había visto cosas peores, sino por cuán rápida, precisa y fría fue la represalia. Sin un asedio prolongado, sin una gran flota, solo una barra cinética disparada desde fuera del sistema que reescribió la corteza de un planeta. No hubo defensa, ni contramedida, solo silencio. Y en ese silencio, algo cambió. En Talora, el mundo capital del Consejo, las calles antes llenas de estandartes de unidad ahora estaban cubiertas de protestas, no de humanos, sino de sus propias especies. El embajador Solarí fue quemado en efigie. Estallaron disturbios en las ciudades cúpula Solarí. Los sindicatos comerciales comenzaron a retener suministros, negándose a mover mercancías a través de rutas certificadas por el Consejo a menos que se garantizara la protección contra las represalias humanas. Esa protección no existía. Todos lo sabían. El Consejo siempre había proyectado poder a través de la burocracia, a través de la ley, a través de la presencia. Pero ahora la galaxia había visto algo peor que la arrogancia. Había visto la contención de la Tierra. ¿Y qué sucede cuando esa contención se rompe? En una cámara sellada de la aguja del Consejo, el canciller Borex se sentaba con solo 5 delegados de alto rango restantes. 14 se sentaron una vez a la mesa. Ahora la mitad estaban muertos, fracturados o escondidos. No podemos superarlos en armas, murmuró el delegado Solarí, con la cabeza inclinada. El Leviatán no es una nave. Es un veredicto. El Draen gruñó. Entonces los atraemos a la política de nuevo. Los acorralamos con la ley, despojamos su legitimidad. Si forzamos a la Tierra a una negociación abierta, o cumplirán o se excederán. Borex parecía cansado. ¿Todavía crees que temen a la ley? Construyeron una nave de guerra para reemplazarla. El delegado Praxiano, largo tiempo en silencio, finalmente habló. Solo hay un camino a seguir. Todos se giraron. Invítenlos públicamente, abiertamente. Hagan que la galaxia los vea como parte de la mesa. Si declinan, los pintamos como agresores. Si asisten, encontramos una nueva debilidad. A Borex no le gustó, pero asintió. Enviamos la invitación. A bordo del Leviatán, Riker estaba solo mientras se reproducía el mensaje. Comandante Riker. El Consejo Galáctico invita formalmente a la Tierra a participar en una cumbre diplomática abierta en terreno neutral. Sin armas, sin presencia de flotas, solo palabras. Traigamos la paz antes de que la historia se manche de guerra. Miles esperaba a su lado. Entonces, ¿cuál es la decisión? Riker no habló. Dejó que el silencio se alargara lo suficiente como para que Miles se moviera inquieto. Luego, finalmente, dile al comando de la Tierra que no voy. Miles parpadeó. Señor, dije que no. Pero es una oferta pública. Si declinamos, quieren una sesión de fotos. Quieren pararse junto a la Tierra y fingir que nada de esto sucedió. Que somos los mismos. Riker se giró. No lo somos. Pero podríamos. Riker levantó una mano. Solo un poco. Todavía no. En cambio, Riker hizo su propio movimiento. Al día siguiente, 3 naves de clase Fantasma fueron desplegadas a través del borde exterior. Bright 2, Bright 3 y Bright 4. Todas equipadas con sistemas de sigilo completos y enviados humanos entrenados tanto en diplomacia como en operaciones de combate. No fueron al Consejo. Fueron a los rebeldes, al combinado Salari, al enclave Trinari, al cinturón fracturado, a cada sistema que se había separado o amenazado con hacerlo. La Tierra ahora contactaba directamente. Sin tratados, sin firmas,
Solo un mensaje retransmitido a través de las naves fantasma. ¿Quieren independencia? Les ayudaremos a mantenerla. ¿Quieren paz? No interferiremos. Pero si el Consejo ataca, atacaremos primero. Eso fue todo. Sin banderas, sin demandas, sin pompa, solo protección. Y a cambio, los rebeldes abrieron todos los puertos, compartieron tecnología, otorgaron derechos comerciales, y lo que es más importante, dieron información. Mientras tanto, un director de inteligencia del Consejo filtró registros internos del ascenso de la Tierra. Como los embargos del Consejo durante los años 2000 habían deliberadamente ahogado los programas orbitales de la Tierra. Como las solicitudes de membresía habían sido enterradas durante décadas. Como el programa Leviatán había sido señalado como una amenaza años atrás y desestimado. El público lo vio y algo se quebró. La Tierra ya no era el recién llegado agresivo. Ahora eran el niño ignorado que regresó con los puños. Por una vez, golpeó más fuerte. A bordo del Leviatán, Riker leyó el tercer mensaje del Consejo. Este no era diplomático. Era desesperado. Pedimos un alto el fuego, una cumbre de paz formalizada con los representantes de la Tierra. Reescribamos los protocolos juntos. Riker ni siquiera respondió. Solo reenvió el mensaje a Raven. Archívalo. Archivo de concesiones de los cobardes. Hecho, dijo la IA. Luego, después de una pausa. Comandante, he detectado algo. Se giró. ¿Qué clase de algo? Rebelión. En el mundo del Consejo de Vent, una colonia industrial de nivel medio. Una de sus propias especies se había tomado el mensaje de la Tierra demasiado en serio. El comandante Trell Sohn, un ex capitán de la flota del Consejo dado de baja con deshonor después de cuestionar las políticas de bloqueo a la Tierra siglos atrás, había regresado, no con un ejército, sino con una señal. Una señal que transmitió las imágenes de la Tierra por todo el planeta. La verdad, sin cortes, el enfrentamiento, la infiltración, Valtraxis, y el mensaje. Temían que la Tierra se convirtiera en su reemplazo. Quizás deberían serlo. Los disturbios se convirtieron en revolución en horas. Vent cayó en un día. Y la Tierra nunca había puesto un pie allí. Riker observó las transmisiones en silencio. Briggs entró, todavía atónito. Es un planeta del Consejo. Sus propios ciudadanos se volvieron contra ellos. La gente se cansa de los dioses que mienten, dijo Riker suavemente. ¿Deberíamos contactar a Trell Sohn? No, no necesita órdenes. Solo necesitaba permiso. El nombre de la Tierra ahora se pronunciaba de manera diferente. No como una amenaza, sino como un futuro. No todas las especies lo aceptaron. No todos los sistemas lo querían. Pero ahora sabían que la elección existía. Y la elección es lo único que los tiranos no pueden sobrevivir. De vuelta en la Tierra, el almirante Kani observaba cómo 23 sistemas abrían negociaciones comerciales no relacionadas con el Consejo. Sin banderas, sin alianzas. Pero el mensaje era claro. Confiamos en que la Tierra cumpla su palabra más de lo que confiamos en que el Consejo mantenga su paz. Y por primera vez en la historia humana, la Tierra no tuvo que rogar por un asiento. Construyeron su propia mesa. Riker no celebró. Solo se quedó en la cubierta exterior del Leviatán, observando las estrellas mientras Raven ejecutaba simulaciones de flota detrás de él. ¿Le gustaría ver la línea de tiempo de rendición proyectada si el Consejo ataca directamente? Preguntó ella. No, dijo Riker. ¿Por qué nos temen? No, hizo una pausa. Porque temen lo que significaría perder contra nosotros, no solo militarmente, moralmente. ¿Y qué significaría? Riker miró hacia afuera. Que quizás todos esos siglos que pasaron diciéndonos que no pertenecíamos estaban equivocados. La tormenta no llegó como una flota. Llegó como una señal. Un pulso de corto alcance enterrado bajo falsos códigos de diplomacia, rebotado en 3 relés antes de llegar al Leviatán. Estaba diseñado para parecer un paquete de datos inofensivo. Pero Riker no estaba dormido. Había visto este truco antes. En la estación Titán, el día en que el protocolo Aremis fue corrompido y mató a 87 ingenieros a través de un fallo en el soporte vital.
Miró la carga decodificada de la señal. Una palabra, redención. Para el Consejo, era un código para una estrategia de ataque final, una inversión forzada de la percepción. Si no podían ganar militarmente, obligarían a la Tierra a aparecer el monstruo. Pero esto no era solo una guerra de relaciones públicas. Era una jugada suicida. Y Riker lo supo en el momento en que el ESS Meridian, una nave diplomática de la Tierra, se oscureció mientras respondía a una invitación de paz en órbita sobre el mundo neutral Javari 9. Sin señal de socorro, sin supervivientes, sin advertencia, solo silencio de radio. Hasta que la declaración oficial del Consejo cayó. Trágico accidente. Lamentamos la pérdida de vidas de la Tierra. No fuimos responsables. Pero lo eran. El Meridian había sido atraído, abordado, y toda su tripulación expulsada al espacio. Sus cuerpos posicionados en órbita y atados juntos, formando un mensaje grabado en el silencio. No más simios. Incluso para el Consejo, fue grotesco. Incluso para Riker, fue imperdonable. El Leviatán permaneció en silencio durante 6 horas. Sin represalias, sin movimiento, sin respuesta. La galaxia contuvo el aliento. Y luego el silencio de la Tierra terminó, no en palabras, sino en despliegue. De repente, Bright 2, Bright 3 y Bright 4 se oscurecieron de los sensores del comando de la Tierra. No estaban perdidos. Se habían deslizado. Bright 2 atacó primero. Un asesinato quirúrgico del ministro de Datos Praxiano, responsable de coordinar la falsa invitación a la cumbre que llevó a la destrucción del Meridian. Una sola púa de cañón de riel disparada desde 600 kilómetros de distancia, entró por la nuca, salió por la cuenca del ojo y se incrustó en la pared del Consejo, todavía brillante. Sin advertencia, sin reclamo, sin rastro, solo un mentiroso muerto. Bright 3 no disparó un solo tiro. Hackeó las redes orbitales de Goris Prime, el centro de desarrollo de armas del Consejo, y transmitió sus registros clasificados de crímenes de guerra detallando siglos de supresión humana, experimentos de esterilización y programas de bioingeniería fallidos ocultos bajo estudios de contención. El público se volvió rápidamente. La mitad de la población se rebeló al anochecer. Y Bright 4 hizo algo peor. Envió un mensaje, un enlace directo a los archivos de transmisión privados del Consejo. Solo una frase. Crearon monstruos. Ahora enterramos dioses. Riker todavía no había hablado. Incluso cuando sus oficiales exigían acción, incluso cuando el comando de la Tierra suplicaba contención. Simplemente se quedó en la sala de guerra del Leviatán, mirando una pared digital de fotos de la tripulación del ESS Meridian. Había conocido a muchos de ellos. Una en particular, Ava Tran, ex jefa médica del Leviatán, reasignada para ayudar a establecer el primer centro diplomático de la Tierra fuera del mundo. Solo llevaba 2 semanas fuera. Tenía 34 años. Brillante, tranquila, honesta. Riker le había dicho una vez, si esta galaxia tuviera un alma, sonaría como tu voz. Ahora flotaba en órbita, encadenada a sus colegas, deletreando un insulto racial con sus cadáveres, y el Consejo todavía lo llamaba diplomacia. Briggs entró en silencio, con el rostro pálido. Señor, el Comando de la Tierra ha emitido órdenes de represalia condicionales. Quieren un ataque, pero controlado. Simbólico. Riker no apartó la vista de la pared. ¿Simbólico? Briggs asintió, vacilante. Una demostración. Muestra de fuerza. Sin bajas masivas. Silencio. Luego Riker dijo, diles que escriban un discurso y se lo den al próximo comandante, porque yo no lo leeré. A las 19 horas, Riker entró en la cubierta de mando. La tripulación se puso en posición de firmes. Sin alarmas, sin luces rojas, solo una atmósfera que se sentía como la calma antes de una crucifixión. Riker miró a cada uno de ellos a los ojos, luego dijo, hacemos esto limpio, quirúrgico. Un ataque, una lección, luego desaparecemos. Esperarán ira. En cambio, les daremos precisión. Se giró hacia Raven. Objetivo, Aguja Jerel. Su estación de mando militar en órbita del mundo natal del Consejo. Secuencia de lanzamiento.
Solo barras. Raven respondió con calma. Objetivo confirmado. Despliegue cinético orbital estimado de bajas en superficie. 0. Pérdida de infraestructura estimada. 89%. Fuego. La barra cayó desde la parte inferior del Leviatán como un fantasma cayendo del cielo. No hubo luz, ni sonido, solo impacto. La aguja Jerel, hogar de toda la red de coordinación militar del Consejo, desapareció en 1.3 segundos. No vaporizada, eliminada. La galaxia lo vio en transmisiones piratas, en estaciones hackeadas, en canales rebeldes. Una estructura una vez elogiada como el cerebro de la paz ahora existía solo como aleación destrozada y vacío. Y Riker todavía no dijo una palabra, pero el Consejo sí, y no fue lo que nadie esperaba. Se rindieron. Número. Mintieron. Transmitieron una grabación falsa de Riker confesando crímenes de guerra. Un defaque de su voz empalmado de viejos fragmentos de transmisión, emitido en más de 300 sistemas. No estamos aquí por la paz. Estamos aquí para dominar. Y algunos lo creyeron. Los débiles, los asustados, los obedientes. Pero el resto, ya no necesitaban la voz de Riker. La habían escuchado en el silencio, en la contención, en los ataques singulares que castigaban el poder pero perdonaban a los civiles. La Tierra no estaba aquí para conquistar. La Tierra estaba aquí para recordarles lo que sucede cuando arrinconas a una especie en silencio durante siglos y luego finges estar sorprendido cuando se levantan. Pero tuvo un costo. Cuando el Bright 3 regresó de su misión, su red de sigilo había sido comprometida por un prototipo de tecnología del Consejo desconocido. Algo nuevo, algo peligroso. La nave regresó. El piloto no. El capitán Reev Madix, el hombre que lo había arriesgado todo para exponer los crímenes del Consejo, fue encontrado desplomado en la cabina, con los ojos quemados, el cerebro abrasado por un virus de retroalimentación que se abrió paso a través del enlace neuronal. Sus últimas palabras grabadas. Dile a Riker que funcionó. Vieron todo. Sus manos todavía estaban apretadas en los controles, todavía guiando al Bright 3 a casa, incluso muerto. Cuando Briggs dio la noticia, Riker no se inmutó. Solo susurró otro nombre para la pared. Esa noche, solo en la cámara de observación, Riker miró una galaxia cambiada para siempre. Había perdido amigos. Había enterrado la paz. Y ahora el Consejo nunca olvidaría a la Tierra. No por el tamaño del Leviatán. No por su miedo, sino porque la humanidad había hecho lo que los imperios nunca esperan. Se mantuvieron en silencio. Se mantuvieron enfocados. Y cuando se les empujó lo suficiente, golpearon más fuerte que los dioses. El Consejo no cayó con una explosión. Se fracturó en silencio. Astilla por astilla, alianza por alianza. No en fuego, sino en miedo. Lo que siglos de política, tratados y manipulación habían construido se derrumbó bajo el peso de un hecho innegable. Habían perdido el control. No ante una flota superior, no ante un imperio divino, sino ante una especie que una vez se burlaron como simios, una especie que había sangrado, evolucionado y dejado de pedir un asiento en la mesa. Ahora la Tierra era la mesa, y todos lo sabían. A lo largo del borde galáctico, los sistemas del Consejo declararon su autonomía uno por uno. Algunos en revuelta, algunos avergonzados, algunos por puro instinto de supervivencia. El combinado Salari retiró a todos los enviados del Consejo y reemplazó sus estandartes con tela negra lisa. Sin bandera, sin emblema, solo luto por su propia ceguera. El enclave Trinari ejecutó a 3 de sus antiguos enlaces del Consejo, transmitido en vivo con un solo mensaje hablado entre muertes. Por el Meridian. En el planeta Braxunar, una colonia científica fundada por el Consejo, todo el liderazgo entregó el control al comando de la Tierra sin una sola demanda. Sin condiciones, solo una disculpa. Riker nunca pidió nada de eso. No transmitió discursos de victoria, no desfiló naves por los sistemas, no exigió tributos ni declaraciones de lealtad. Solo observó. Desde el puente del Leviatán, orbitando la ahora abandonada capital del Consejo, rodeado de escombros y señales fantasma, observó cómo la galaxia se volvía hacia adentro. Y entonces, finalmente,
El comando de la Tierra hizo la pregunta que habían estado evitando. El mensaje llegó codificado en el núcleo seguro de Raven, marcado como SIP 00001 fase. Riker se puso de pie mientras la IA recitaba la propuesta de la Tierra. Comandante Riker, la Asamblea Terrana solicita el despliegue formal de la flota Leviatán como una fuerza estabilizadora. El colapso del Consejo ha dejado un vacío. La Tierra es ahora la potencia dominante. Le pedimos que considere formar una coalición liderada por los terranos con la Tierra en su centro. Riker no dijo nada. Si no llenamos el vacío, continuó Raven, alguien más lo hará. Y puede que no nos guste lo que crezca en la oscuridad. Finalmente levantó la vista. Envíales mi respuesta. Grabando. Riker dio un paso adelante, con las manos a la espalda. A la Asamblea Terrana. No construimos el Leviatán para gobernar. Lo construimos para que nunca más nos arrodilláramos. El Consejo está muerto. No porque lo matáramos, sino porque sus mentiras no pudieron sobrevivir a la verdad. Esa verdad es esta. El poder no es lo que aterroriza a la galaxia. La convicción sí lo es. Y la teníamos. Cuando nadie escuchaba, cuando estábamos solos, cuando nos encadenaron con la ley y se rieron a puerta cerrada, todavía creíamos en nosotros mismos. Así que no formaré una coalición. No reemplazaré un imperio con otro. Dejaré eso a los que todavía tienen hambre de tronos. El Leviatán permanecerá donde está, en órbita, en silencio. Un recordatorio. La Tierra resiste. Eso es suficiente. Dejen que la galaxia aprenda lo que significa valerse por sí misma. Sin dioses, sin amos, sin imperios. Si vienen por nosotros de nuevo, se lo recordaremos. Pero hasta entonces, observamos, esperamos, reconstruimos. Esa es la forma humana. Terminó la grabación. Raven no dijo nada. Por una vez, incluso la IA no tenía sugerencias, solo reconocimiento. Mensaje archivado y transmitido. Pasaron meses. Luego un año, el Leviatán se convirtió en un mito. Ya no se movía. No lo necesitaba. Solo su presencia, suspendida en órbita sobre lo que una vez fue el sistema más orgulloso del Consejo, era suficiente para mantener la paz. Las flotas rebeldes se detenían a mitad de salto. Los sindicatos piratas elegían nuevas rutas. Los levantamientos colapsaban bajo rumores de que el comandante está observando. Nadie tenía pruebas, pero nadie quería averiguarlo. Riker rara vez hablaba ahora. No lo necesitaba. Sus acciones habían dicho más de lo que las palabras jamás podrían. A veces, Miles se unía a él en la cubierta de observación, el silencio se extendía entre ellos, ambos observando una galaxia que finalmente había dejado de reírse de la Tierra. Una noche, Miles rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en volver a casa? Riker no respondió de inmediato. Luego, esto es casa ahora. Miles asintió. ¿Te arrepientes? La mandíbula de Riker se tensó. Pensó en Ava, en Madix, en Álvarez, en el Meridian. Miró las estrellas. No. Se formó una nueva red diplomática. La Alianza Abierta. No dirigida por la Tierra, no controlada, solo monitoreada. Adoptaron un credo simple grabado en las paredes de la estación de su mundo de reunión neutral. Ninguna voz negada, ninguna mentira protegida, ninguna cadena invisible. Le ofrecieron a Riker un asiento en la cumbre inaugural. Él declinó, pero envió una sola frase en respuesta. Que la verdad mantenga lo que la fuerza ganó. Un día, una nave se acercó al Leviatán sin transmitir credenciales. Vieja, lenta, remendada con chatarra y desesperación. Llamó directamente a Riker. Él le permitió pasar. Un joven capitán apareció en el holograma, apenas de 30 años, nervioso pero resuelto. No estoy aquí para amenazar. Solo quería verlo. Riker asintió una vez. El joven continuó. Asustó a toda la galaxia, señor. Pero también nos despertó. Le dio a la gente algo en que creer de nuevo. Riker no dijo nada. Pero ahora tenemos miedo de nosotros mismos. No queremos convertirnos en lo que fue el Consejo. Riker finalmente respondió. Entonces no lo hagan. ¿Pero cómo? Empiecen con esto.
No olviden por qué luchamos. La transmisión terminó. La nave se fue. Con el tiempo, la Tierra volvió a la tranquilidad. Sus flotas se redujeron. Su gente dejó de vivir con miedo. No gobernaban las estrellas, pero importaban en ellas ahora. Y eso fue suficiente. En el tercer aniversario de la masacre del Meridian, Riker estaba solo en la cámara conmemorativa interna del Leviatán. Sin nombres en las paredes, sin grandes estatuas, solo un único terminal negro que listaba a cada miembro de la tripulación que había muerto desde el primer contacto de la Tierra con el Consejo. Tocó la pantalla. Avatran, Reev Madix, James Álvarez. Añadió una última línea en la parte inferior. Pedimos paz. Nos dieron silencio. Así que respondimos. Mientras se giraba para irse, Raven susurró. ¿Comandante? ¿Sí? ¿Todavía estamos en guerra? Riker miró alrededor de la nave. Estaba viva, zumbando, vigilante, sin cambios. No, dijo. Solo recordamos mejor que ellos. ¿Y si lo olvidan? Riker miró al vacío, con acero en su voz. Entonces se lo recordamos.